Buenas noches, compañeras y compañeros aquí presentes en el local de la UGT y los que nos ven a través del sistema Zoom. Hoy comenzamos una de 4 conferencias del programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores y tenemos la grata visita de una persona que más adelante vamos a presentar, que de seguro va a poder cumplir con el objetivo de profundizar sobre los comienzos, el desarrollo y las consecuencias del origen del movimiento obrero. Queremos dar unas instrucciones de rigor, sobre todo a los compañeros que están viéndonos por Zoom, que tienen que ver con 4 puntos. Primero, esta conferencia es solo para unionados, equipos de trabajo y oficiales del UGT. Además, se han autorizado algunas personas que han solicitado participar en calidad de invitados. La conferencia es solo para tratar el tema en discusión. No se permitirá hacer preguntas y o comentarios fuera del tema de discusión, del contenido. Los micrófonos estarán en mute, tanto los micrófonos de sus computadoras como los micrófonos acá en la sala. Una vez termine la conferencia, se abrirán según sea solicitado por los participantes. Un icono en las pantallas de la computadora, de una manito que se levanta, usted lo cliquea, inmediatamente nosotros acá lo reconocemos y le damos acceso al sonido. En la sala presencial, acá en la UGT, habrá un micrófono en el extremo de la derecha para realizar las preguntas y comentarios a su haber. Una vez termine el distinguido conferenciante, estos participantes no serán vistos por Zoom, pero sí pueden ser escuchados. Una vez más, buenas noches a todos y a todas. Iniciamos este programa de estudios sindicales de nuestra unión con el primer curso del nivel 1. Introducción a la historia del movimiento obrero internacional y, claro, nacional. El currículo de este programa consistirá en 4 cursos sobre el movimiento obrero elaborados en un panorama general sobre los aspectos históricos, sociales y políticos que fueron relevantes para el surgimiento del movimiento obrero a nivel internacional y nacional. Además, abordaremos el proceso de lucha que se fue dando para lograr las conquistas laborales desde el siglo XIX al presente, con énfasis en la creación del nuevo sindicalismo y la fundación de nuestra Unión General de Trabajadores. Antes de proceder a presentar nuestro invitado de esta noche, permítame presentarle al compañero Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores, para que nos brinde un saludo de bienvenida. Compañero Gerson Guzmán. Gracias al compañero Benjamín Santiago. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros que nos ven a través de la plataforma digital Zoom, a los compañeros aquí presentes en nuestra oficina. Para la UGT es un privilegio poder dar inicio a este programa de estudio. Como sabemos, desde hace muchos años el sindicalismo en Puerto Rico hemos en parte abandonado lo que es la educación sindical, un elemento tan importante para que todas y todos podamos comprender el porqué de las cosas. Y obviamente todo tiene un principio y esa es la razón por la que comenzamos con este nuevo ciclo de educación sindical desde la Unión General de Trabajadores. Para ello hemos escatimado en allegar los mejores recursos para que esto pueda ser del agrado y satisfacción de todos y cumplir con las metas y objetivos que bien tenemos para este curso de educación sindical. Pero sin más preámbulo, para ser responsables con el tiempo, voy a pedir al compañero Benjamín, nuestro coordinador de Educación y Política, que presente el recurso de la tarde de hoy. Benjamín. El conferenciante de esta noche, o el recurso, o el maestro, como ustedes quieran, es el profesor Francisco Moscoso, que él me dijo, llámame Pancho. Así que, con respeto, le voy a llamar Pancho. Nació en Mayagüez
Puerto Rico, la tierra de Pirnalí. Es un reconocido historiador. De hecho, Pancho lleva como una hora en nuestra oficina y comenzamos una conversación sumamente interesante de varios de los libros que él ha escrito e investigaciones, así que ya estamos listos y prestos para escuchar su presentación. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas en nuestra Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Una maestría en Historia con especialización en América Latina de la Universidad de State University de la ciudad de New York y un doctorado con especialización en Sociología Histórica de América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Fue catedrático jubilado, ex catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde ejerció la coordinación del programa graduado de Historia. Además, fue director de la sección de Historia del Ateneo Puertorriqueño, académico de la Academia Puertorriqueña de la Historia y miembro de la Academia Dominicana de la Historia y de la Asociación Puertorriqueña de la Historia. Autor de múltiples publicaciones y ensayos. No podríamos agotar todo el tiempo para mencionarlo, pero quiero mencionar por lo menos algunos de ellos. Es autor de unos 22 libros y ensayos, de los cuales mencionaremos La sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1711, publicada en el 2012. La Revolución Puertorriqueña, de 1868, El Grito de Lares, publicado en el 2003. Tribu y clases en el Caribe Antiguo, 1986, entre otros libros y ensayos. Durante toda su labor en la Universidad de Puerto Rico, ha sido y continúa siendo miembro de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU, sección de jubilados. Y este valioso profesor se mantiene aún investigando, publicando y marchando siempre por las causas justas y libertadoras. Con nosotros, compañeros, nuestro facilitador de esta noche, Pancho. Saludos a todas y a todos. Y para mí es un privilegio compartir con ustedes el inicio de este conversatorio, curso sindical. Agradezco muchísimo al compañero Benjamín Santiago la invitación y a la Unión General de Trabajadores mis felicitaciones por la importante iniciativa que han tomado para compartir sobre la historia de las clases trabajadoras del movimiento obrero, con algunas nociones internacionales y sobre todo nuestro caso de Puerto Rico. Nosotros en el presente, por supuesto, vivimos a nivel de relaciones de trabajo en la ecuación capital y trabajo asalariado. Eso es lo que conocemos, lo vivimos todos los días, esa es nuestra vida cotidiana. Y pensamos que ese ha sido el orden prácticamente natural de las cosas desde siempre. Y uno de los problemas con esta perspectiva es que no nos conocemos, tampoco nos enseñan desde pequeños a conocernos históricamente. En otras palabras, a situarnos en el momento que vivimos, pero en un proceso de la historia. Nosotros somos parte de ese proceso de la historia. Y desconocemos en muchos sentidos que anterior al sistema, ¿verdad?, de la economía de mercado, como le llaman algunos, el capitalismo, en arroz y habichuelas, pues fue precedido por muchas otras formas de trabajo y de formas de sociedad. Voy a mencionarlas rápidamente para tener una idea de lo que esto significa.
La sociedad humana ha conocido desde sus orígenes las formas, en primer lugar, comunitarias, tribales, en donde no había estratificación social ni Estado. Suena muy extraño, ¿verdad?, para nosotros en el presente, pero era así. Ese fue el inicio de la sociedad humana. Las relaciones familisticas, las relaciones de parentesco eran la base de las relaciones sociales. Y fue en un momento de mayor desarrollo, especialmente con la agricultura, lo que algunos arqueólogos han llamado la revolución neolítica, de instrumentos de piedra más sofisticados, que se creó las condiciones de generar un excedente de producción, es decir, una producción mucho más allá de las necesidades diarias para existir. Y eso creó las condiciones a su vez para que se desprendieran del trabajo directo de las comunidades unos segmentos de ellas. Por las circunstancias históricas iniciales de la sociedad humana, también hay que tener presente las formas de pensamiento. Algunos han llamado el pensamiento primitivo, en términos de su ubicación cronológica, pues le atribuían a algunas personas prestigios por considerarlo descendientes de los que le dieron origen a la tribu, por conocimiento de plantas y sus propiedades, y sobre todo cuando surgieron escenarios de conflictos con otras comunidades. Una vez la sociedad se asentó en algunos lugares en vidas aldeanas, pues se creó el sector de guerreros, y algunos guerreros, ¿verdad?, los que salían vivos, les atribuyeron unos poderes mágicos, que tenían unos espíritus especiales. Entonces esos eran dirigentes en los combates. Pero ¿qué sucede? Que una vez se da las condiciones históricas del excedente de producción, esto es bien importante, entonces eso crea por primera vez históricamente la posibilidad de separar trabajadores directos y no trabajadores, ¿verdad? Ahí es donde se da ese proceso. Y los que ya tenían prestigios, por las distintas razones que hemos mencionado, pues esos pasaron a convertirse en los dirigentes de la sociedad y en los no trabajadores. Para que lo entendamos más concretamente, cuando Cristóbal Colón y los españoles llegaron a las Antillas con el descubrimiento europeo de América, pues encontraron una primera forma de sociedad estratificada, los cacicazgos taínos. Cuando Colón describió en su diario de 1492-93 la sociedad que estaba viendo, pues dijo: esta gente tienen reyes, nobles y vasallos. Y después aprendieron que se trataba de caciques, ni taínos y naborías. En el idioma taíno, fíjense qué interesante, naboría tiene un elemento lingüístico que es bori, y bori en taíno significaba trabajo. Por algo es que los naborías, que como le llamaban antes, después le quitaron el acento no sé en qué momento, y todo el mundo dice ahora naboria, ¿verdad? Pero ahí está el elemento del inicio de la historia de los trabajadores, ¿verdad?, donde unos están trabajando para otros. Y la forma o el contenido social del beneficio para los que no trabajaban y dirigían fue el tributo. Nacieron las relaciones tributarias de producción. Y ahí tenemos el primer escenario de esa distinción entre el mundo de los trabajadores y el mundo de la clase gobernante. Y eso es a partir de los cacicazgos en el área antillana con los taínos, y se ha estudiado a nivel mundial, ¿verdad?, donde quiera que había cacicazgos. Esa era más o menos la dinámica. También subsiguientemente, con el desarrollo mayor de la agricultura, de tecnología, de conocimiento de metales, etcétera, pues se alcanzaron niveles de civilización mayor y se desarrollaron estados tributarios como en la Sumeria antigua. Piensen también en el caso de América, los aztecas de México, los mayas de Yucatán, los incas de Perú, eran estados tributarios. Y luego, en los conflictos que se desarrollaron por los intereses de conquistar recursos en unos lugares y otros, se dieron
guerras, se capturaron soldados y muchos de ellos fueron convertidos en esclavos. Y empezó a nacer también la relación esclavista. En la Grecia antigua, por ejemplo, algunos fueron esclavizados porque entraron en relaciones de trabajo con algunos señores terratenientes, tenían deudas y para pagar las deudas entregaban hijos o hijas, ¿no? Entonces eso se convirtió también en otra modalidad de establecer relaciones esclavistas. En la Roma imperial antigua, básicamente el trabajo esclavista era la base de la relación de producción. Luego de eso tenemos el desarrollo del feudalismo, varios siglos, especialmente en Europa, ¿no? Estamos hablando después de la caída del Imperio Romano hasta el siglo VIII, IX de nuestra era, el feudalismo. Y ahí tenemos una relación básica entre señores que se atribuían privilegios, linajes de nobleza, frente a campesinos que eran teóricamente libres, pero eran siervos, ¿verdad?, adscritos a los territorios feudales de los grandes señores. ¿Y cómo nos acercamos más en la dirección que nosotros conocemos y vivimos en el presente, ¿no?, de ese trabajo asalariado y capital? Bueno, porque en las mismas circunstancias del feudalismo se comenzó a establecer unas relaciones y unos contactos comerciales en el área del Mediterráneo, el Medio Oriente, contactos con el más allá de Asia, India, China, y de momento tenemos una especie de lo que algunos historiadores han llamado la revolución comercial. Les quiero mostrar algunos libros solo para que tengan una idea de que existe una bibliografía, una literatura bastante amplia de todos estos temas que vamos a ir tocando. The Commercial Revolution of the Middle Ages, del historiador italiano-americano Robert López. Fíjense, la fecha en que él ubica esta revolución comercial es 950, en sus inicios al 1350. Estamos hablando de algo que va a empezar en el feudalismo, pero que va a ir desarrollándose y evolucionando posteriormente. ¿Y qué es lo importante de esta transición de feudalismo a capitalismo? Bueno, que en el feudalismo la base de las relaciones económicas era la explotación de los siervos, de los campesinos, pero el objetivo no era producción para el mercado. De hecho, el intercambio que se daba entre la gente era el trueque. Te cambio un caballo por 2 barriles de vino, o te cambio unas herramientas por unas masas de trigo. Era un intercambio de productos con el objetivo de satisfacer necesidades o usos prácticos. Sin embargo, la revolución comercial que mencionamos introdujo incluso en el mundo del campo feudal y especialmente en las ciudades puertos un volumen de artículos que desplazaba lo que se podía cambiar en el trueque tradicional. Si llegaba un barco, digamos, de Egipto hasta Génova o hasta el puerto de Venecia cargado de artículos, pues era impráctico empezar a intercambiar ahí mismo en el muelle, ¿verdad?, una cosa por otra. Entonces los comerciantes empezaron a utilizar algo que se había usado pero de manera secundaria en civilizaciones anteriores, y el dinero, la moneda. Y le empezaron a poner precio de equivalencia entre un artículo y otro. Cuando eso sucedió, entonces los artículos dejaron de ser productos en sí y se convirtieron en mercancías. Entonces tenemos el nacimiento de una nueva economía con un fin distinto, que es producir mercancías, y con un nuevo punto de referencia de riqueza, que es el dinero. Y entonces el dinero lo puede comprar todo, y a todo se le empezó a poner precio, incluso al trabajo, ¿verdad?, porque los que tenían el capital, el dinero, pues podían empezar a alquilar, contratar el trabajo de otros a base de un salario, ¿verdad? Así que en ese proceso
de transición histórica de feudalismo a capitalismo es que comienzan a ser la economía de mercado, la economía monetaria, que es su acompañante para que funcione, y cambian los valores de las visiones económicas, de los objetivos, pero para eso había que derrumbar el sistema feudal establecido. Así que vamos a tener también en la historia de Europa, especialmente, siglos de lucha entre la naciente clase comercial, le llamaron desde aquella época la burguesía. ¿De dónde viene este término que todavía usamos en el presente, ¿verdad? Decir los burgueses. Bueno, porque cerca de las zonas de los castillos, en Alemania, la palabra en alemán había el Burg, ¿verdad? En español o en Portugal, el burgo. Y eso era una zona cerca de los castillos en donde se permitía a los comerciantes traer productos de lejos, intercambiar durante unos periodos del año, hacer todas las transacciones, a traer productos nuevos que no se conocían desde distantes, ¿verdad? Especias, marfil, telares distintos a la seda de China, etc. Y entonces todo eso empezó a aparecer en los mercados, pero también con precios. Y se fueron estimulando entonces unas nuevas condiciones de producción para mercado, con el propósito de comprar y vender las cosas. Y de los primeros trabajadores asalariados van a ser marineros en barcos, trabajadores en los muelles, trabajadores en tiendas de comercio, asistentes de los mercaderes que van llevando cargas de un lugar a otro, y van haciendo poco a poco el trabajo asalariado. Creo que es importante también tener presente que esta transición de feudalismo a capitalismo no se da de la noche a la mañana en todos los países al mismo tiempo, ¿verdad? Con el mismo ritmo, porque en cada lugar, en cada país, hay unas condiciones particulares, hay unos sistemas sociales establecidos, políticos, con factores incluso culturales, que condicionan la rapidez o el ritmo de cambio que se pueda dar. Y dependiendo de quién tenía el poder político en ese momento, pues se mantenía el orden preexistente o daba paso a la nueva situación. Por eso, cuando uno examina el proceso a largo plazo y miramos el caso de Puerto Rico, la esclavitud en Puerto Rico va a durar hasta 1873. Estamos hablando de algo que empezó en la Edad Media. ¿Y cómo es que tenemos esclavitud en Puerto Rico? Históricamente hablando, eso fue bien reciente, a 1873. Bueno, en el caso del descubrimiento y inicios de la conquista y colonización española, pues, ¿qué es lo que cruza el Atlántico? ¿Y qué es lo que le cae encima, por ejemplo, a los cacicazgos taínos? Los cacicazgos pues habían llegado a ese nivel de primera forma de estratificación social, sociedad cacical, desde las comunidades más antiguas, ¿verdad? Pasando por tribu hasta cacicazgos. Pero su proceso se va a interrumpir históricamente con, ¿verdad?, el arribo de los nuevos conquistadores españoles. Les va a interrumpir ese proceso y se le va a sobreimponer encima a la sociedad taína la etapa de transición del feudalismo al capitalismo existente en España y en Europa en general. Imagínense eso, ¿no? Que algunos le llaman el encuentro entre los dos mundos. El encuentro se trata precisamente de un desencuentro de sistema socioeconómico totalmente distintos, ¿no? Y los taínos, aunque tenían una forma de sociedad estratificada, pues no tenían una economía de mercado. Ellos conocían el oro, lo usaban para objetos de adorno o prendas ceremoniales, ¿verdad? Pero no con un fin de economía monetaria, no tenían una economía monetaria. Y el primer interés que tienen los conquistadores es la búsqueda del oro. ¿Y por qué la búsqueda del oro? Porque se está construyendo la economía monetaria y de mercado. Esa es la importancia. No es para hacer joyas nuevas, que las llevan a hacer también como quiera, pero es que se está creando la base con el oro, la plata
y el cobre en tercer lugar para la economía monetaria, para la monetización, ¿verdad?, de las relaciones y las transacciones mercantiles. Y Puerto Rico, igual que el resto de las Antillas, por extensión luego lo que viene a ser Hispanoamérica colonial, van a entrar en ese proceso también. Así que eso es lo que va a comenzar a suceder en nuestro país a partir del siglo XVI. Podemos, a su vez, bosquejar unas 6 etapas de formas de sociedad en donde identificamos la historia de los trabajadores y eventualmente el movimiento obrero. La primera etapa es la de 1508 hasta más o menos mediados del siglo XVI, 1550, donde la base de las actividades económicas va a ser la minería del oro, precisamente. Y Puerto Rico fue muy productivo, más allá de lo que algunos conocen. Se estima que para la década de 1540 habían obtenido el equivalente a 2 millones de pesos de oro, que no son dólares, pero que han sido estimados en 125 millones de dólares de aquella época. O sea, una superfortuna. Por algo fue que le llamaron a la colonia Puerto Rico. Y usaron 2 modalidades de trabajo fundamental, que uno fue repartirse los indios con la modalidad del sistema de la encomienda, como le llamaban en España. Eso quiere decir, por el decreto de los reyes católicos, que los indios fueron declarados, obviamente sin consulta ni referéndum, vasallos libres de la corona. Miren la fórmula, ¿verdad? Vasallos libres de la corona. Y a base de eso, lo que hicieron fue repartirse 50 indios para un encomendero aquí, 60 para el otro, si eran oficiales 150, 200, utilizando la estructura cacical preexistente para agenciarse, para que fueran los caciques mismos los que intercedieran en la redistribución de los indios, hasta que se fueron dando cuenta de lo que eso significaba, ¿verdad? Y estalló la rebelión taína en 1511. Pero esa fue una de las modalidades, y lo interesante en la historia del trabajo para nosotros en Puerto Rico y en las Antillas también, es que como eran tenidos como indios libres, los encomendados, al final de la jornada laboral, decretaron también que se les debería de pagar un salario justo, el inicio del pago de salario. ¿Y qué salario fue este? Bueno, afortunadamente han sobrevivido unas relaciones de lo que llamaban la cacona, es un término taíno, como ellos le llamaron a lo que les estaban pagando. Nosotros le hemos llamado ahora el jornal cacona. Ese es nuestro punto de partida asalariado, digamos, en la historia de Puerto Rico. Y como la economía monetaria no estaba todavía bien desarrollada, la gente no andaba por ahí con una cartera y un bolso lleno de moneda, ni tampoco le pagaban a la gente en moneda en ese momento. Hacían lo que hacían en España también, que era pagarles mercancías, el equivalente a lo que supuestamente era el salario. Un gobernador general de Santo Domingo, se llama Nicolás de Obando, fijó lo que llamó la tasa del salario justo, que era por hasta 8 meses de trabajo directo en las minas o en la agricultura. Ahí paraban las operaciones 2 o 3 semanas y ahí le pagaban, pero se lo pagaban en forma de vestuario, en jopa, y dependiendo si era cacique le daban un chaleco, pantalones, zapatos, imagínenselo visualmente, o sea, una transformación también cultural completamente. A los caciques y a los nitaínos, que empezaron a llamarle capitanes, que eran como, los bajaron de su clase principal a supervisores de trabajo, entonces a ellos los vestían con la última moda de Sevilla. Y entonces cuando llegamos a los naborías, pues ya una camisa para una camisa para aquella, un paño por aquí, una peinillita por acá, o sea, realmente una ridiculez en términos, ¿verdad?, de salario, como lo veríamos ahora.
Y por ahí empezó pues esa modalidad. Hubo otros sectores de indios que eran o rebeldes, o si se trataba de los caribes de las Antillas Menores, que eran considerados indios feroces porque que practicaban el canibalismo, que nunca lo entendieron, el canibalismo ritual, pues a ellos los sometieron a la esclavitud directamente. Y en zonas en Puerto Rico donde se les hizo difícil conquistar a los taínos, practicaron lo que llamaron cabalgadas, que eran una especie de asaltos terroristas, literalmente, contra las aldeas. Arrasaban con la aldea, incendiaban, le destruían los conucos de agricultura para forzarlos a subordinarse. Así que hay dos modalidades, ¿verdad?, de ese siglo XVI con que empezamos nuestra historia de los trabajadores: la encomienda y la esclavitud. Para el 1550 la minería se agotó, y además con el descubrimiento de México, Perú y otras zonas muy ricas en oro y en plata, pues la minería se reorientó hacia el continente. Entonces se plantearon en Puerto Rico, ¿verdad?, lo que nos seguimos planteando en el presente: ¿y cuál va a ser el nuevo modelo económico? El de ahora del siglo XXI todavía lo estamos buscando. En el 1550 se plantearon. Pues hay algo que es de mucho interés en Europa, que ha ido ganando terreno en el mercado mundial, que es el azúcar. El azúcar ahora no solo es un elemento comestible, lo usaban también en la medicina, en el mundo de las farmacias de aquella época, para hacer medicinas, pero ahora se convirtió también en un comestible que daba lucro. Entonces tenemos desde mediados del siglo XV hasta más o menos en 1660 del siglo XVII, el establecimiento de la economía mercantil de azúcar. Y ahí se instalan los primeros ingenios azucareros, los trapiches, ¿verdad?, para moler caña de azúcar. Pero ¿qué sucede en el terreno laboral? Bueno, los indígenas como fuerza laboral han sido prácticamente exterminados, agotados en esa primera fase, y desde la fundación de San Juan, ¿verdad?, del traslado de la villa de Caparra a la isleta, justamente en el 1522, y ahora estamos celebrando los 500 años de ese proceso, pues empezó el tráfico de esclavos negros hacia América. Se inició justamente en las Antillas coloniales españolas. Y hemos investigado y documentado cómo entre 1519 y el 23 introdujeron más o menos 800 esclavos negros a Puerto Rico. Y subsiguientemente, según se iban disminuyendo los indígenas como fuerza de trabajo, fueron aumentando el número de esclavos. Fue un tráfico que habían comenzado los portugueses en el oeste de África desde el siglo XV, desde mediados del siglo XV, y luego lo continuaron con los españoles hacia América a lo largo del siglo XVI. Así que la esclavitud ahora de importación de África se va a convertir en la nueva base laboral. Debemos decir también que había unos segmentos de la sociedad desde los inicios y en las siguientes fases que vamos a esbozar, que recibían salarios. Y por ejemplo, desde los inicios tenemos el sector de los artesanos, carpinteros, albañiles, herreros, esos oficios manuales así, a todos ellos les daban un salario. A veces lo combinaban con algo de moneda, o con especies o mercancías, o platos de comida, incluso, una especie de combinación. Pero los artesanos también se van a convertir, pues, en un segmento de trabajo asalariado inicial, y subsiguientemente en los demás siglos hasta el presente, ¿verdad? Son uno de los componentes importantes de la fuerza de trabajo del país, los artesanos. Y había también algunos funcionarios de gobierno, oficiales, principales o subalternos, que también recibían una forma de salario. Así que está teniendo presencia, ¿verdad?, esa modalidad en esas otras instancias.
el azúcar y los ingenios funcionaron y fueron productivos hasta mediados del siglo XVII, pero las autoridades españolas y sobre todo la clase comercial en Sevilla tenían el monopolio comercial del mundo colonial y imponían cuotas, condiciones. Ellos eran los que tenían los barcos, controlaban el movimiento marítimo, ¿verdad?, los volúmenes de transporte de lo que se producía en la colonia, y prácticamente lo que hicieron fue estrangular esa actividad económica como algo productivo hacia mediados del siglo XVII. También algunos ingenios fracasaron, se arruinaron, comenzaron los ataques de piratas, los rivales de España aparecieron, los franceses, los holandeses, los ingleses, algunos ingenios fueron asaltados, incendiados, se destruyeron. Entonces ya en el siglo XVII, con la aparición de los rivales de España, hubo que pensar en otra modalidad económica, el tercer modelo. Desde inicios del siglo XVI, la colonización introdujo algo que no existía en las Antillas, que eran los animales. Aquí lo que habían eran iguanas, roedores pequeños que le llamaban jutías, pero no habían ni venados ni animales de tamaño medio. Así que vamos a ver el mundo del ganado vacuno, caballar, las ovejas, cabritas, todo eso, los cerdos, todo eso va a venir, y quiere decir que va a haber también un componente de economía subsidiaria ganadera que se fue multiplicando, ya fuera en corrales, en propiedades particulares o de manera silvestre por todo Puerto Rico. Así que la tercera solución, ya siglo XVII y que nos va a encaminar al siglo XVIII, va a ser la economía ganadera. Puerto Rico se va a convertir en un país, en una colonia de vaqueros, de crianza de ganado. Además, con los holandeses, franceses e ingleses estableciéndose en distintos lugares, comenzó el comercio de contrabando, tenían necesidades también alimenticias, y parte del ganado producido en Puerto Rico se iban en intercambio con los propios, eran enemigos de España, pero eran amigos de los vecinos, ¿verdad?, dentro de Puerto Rico, en las zonas sobre todo alejadas de la capital. Así que tenemos más o menos hasta la década de 1780 del siglo XVIII la economía del latifundio ganadero, ¿verdad?, latifundio significando la gran propiedad dedicada a la ganadería. En el siglo XVIII eso lo acompañaron además con el corte de madera. Puerto Rico fue, hasta comienzos del siglo XIX, los geógrafos han estimado que más del 70% de la isla, incluyendo las zonas costeras, eran bosques. Y la razón por la cual, ¿verdad?, cuando uno transita en Puerto Rico, cruzamos, ¿verdad?, de norte a sur, después que pasamos, ¿verdad?, el monumento del Jíbaro de Calley y miramos el Salinas abriéndose así, y ustedes no ven árboles, ¿verdad?, está todo pelado. Pero imagínenselo hasta el siglo XVIII lleno de bosques, ¿verdad? Parece inimaginable, ¿no? Pero era así. Pero ahí talaron todo ese mundo de bosques, madera, y por ahí mismo intercambiaban, ¿verdad?, la madera de contrabando. Y entonces, ¿cuál era la modalidad de trabajo en esa tercera etapa? Pues continuó de manera más reducida la esclavitud. Siguieron viniendo trabajadores importados de África esclavizados, pero en el siglo XVIII Puerto Rico experimentó una especie de explosión poblacional comparado con lo que tenía antes. Imagínense en 1700 una docena de pueblos, 25 mil habitantes, que se sepa, ¿verdad?, porque también había mucha gente que no se contaba, pero eso es más o menos la noción que hay. Y en el siglo XVIII empiezan a multiplicarse las familias, vienen algunas corrientes de migrantes, pero sobre todo se sabe que es más bien por el factor natural de la reproducción natural en la propia tierra. Se está formando a su vez desde el siglo XVIII la sociedad colonial criolla, están naciendo, ¿verdad?, las nuevas nacionalidades que simboliza en buena medida el término criollo.
Y hacia el 1800, cuando pase todo ese siglo XVIII, vamos a tener 160.000, 180.000 habitantes. Comparado con lo que había antes, es un paso significativo. Y en términos de la historia del trabajo, tiene un significado adicional, y es que se va desarrollando una masa de campesinos por todo Puerto Rico, especialmente en el siglo XVIII en las zonas costaneras. 90% de la población estaba ubicada en las zonas costaneras, unos bolsillitos en el interior, Caguas, Calley, Jayuya, aquí y allá, pero la mayoría en el 18 en las zonas costaneras. Y repartieron tierras a una porción que solicitaban. Los ganaderos todavía controlaban bastante de los latifundios, incluso en las zonas costaneras, y se quedó un sector de campesinos sin tierra. Y en 1775 un gobernador le puso nombre, Miguel de Muezas, a esos campesinos desposeídos sin tierra. Estos son los agregados. Campesinos, ¿verdad? La palabra lo sugiere, agregados a las propiedades de otros, de los dueños de ganado, de los que se llamaban hatos. El hato quiere decir una propiedad dedicada a la crianza de ganado, o a las estancias, que eran propiedades de agricultura, o a las nacientes haciendas de agricultura comercial. Entonces tenemos un segmento de la población que es minoritario, esclavos, uno que se va haciendo cada vez mayoritario, que son los campesinos agregados. Y eso, fíjense qué curioso, en el siglo XVIII y entrando en el XIX, establecen una modalidad de trabajo semifeudal, ¿verdad? Porque les permiten vivir en las propiedades de los señores, de los propietarios, a cambio de que les trabajen, como hacían los siervos, ¿verdad? Muchos siglos antes en el feudalismo. Y siempre manteniendo aquí y allá lo que mencioné, los grupos de artesanos, funcionarios y otros que recibían salario. Cuando nos movemos al siglo XIX, a partir de 1760 en adelante y hacia finales del siglo XVIII, en Europa se comienza a experimentar. Yo sé que se ha estudiado, ¿verdad? Lo conocemos en la historia general con el nombre de la Revolución Industrial. Eso ya es otro escenario histórico, completamente distinto. Y ahí la revolución industrial en parte va a implicar que se van sobre todo en Inglaterra a la cabeza, a reunir trabajadores bajo un techo en grandes números para producir mercancías. Antes estaban más distribuidos en talleres individuales o incluso en trabajo a domicilio. Eso va a continuar incluso durante el siglo XIX, pero empiezan a nacer, ¿verdad?, estas nuevas formas de producción en masa, la industrial, además con una revolución de tecnología, ¿no? El barco de vapor, por ejemplo, es uno de los símbolos principales, ¿verdad?, que revoluciona la comunicación marítima. Pero también van a usar máquinas de vapor en los ingenios azucareros, hasta en instalaciones de café. Se revoluciona completamente, ¿verdad?, el orden de la producción. Y van haciendo en Europa lo que van a llamar, usando un término de la Roma antigua, el proletariado. ¿Y de dónde viene este término? Bueno, antiguamente en Roma quería decir ese segmento de la población desposeído que lo que producen es la prole, los hijos y las hijas. Y lo que pueden ofrecer al mundo de los empleadores son sus hijos para trabajar. Solo que en el siglo XVIII y XIX va a ser con la modalidad de trabajo asalariado. Empiezan a ser la clase obrera propiamente, el obrero asalariado. En Europa, poquito a poco, va a ir apareciendo en las colonias y en Puerto Rico en particular. A nivel internacional, debemos destacar también que se dan unos procesos revolucionarios que quizás culminan en Europa con la Revolución Francesa de 1789. Ese fue uno de los azotes principales que la naciente clase empresarial, la burguesía industrial, comercial y financiera le propinaron a la antigua clase aristocrática y feudal. Incluso
Saben quizás de la historia general que el rey de Francia, Luis XVI, lo obligaron a que se sometiera a un parlamento, que como ya había sucedido en Inglaterra, si quería mantenerse como monarca y subordinarse a la nueva modalidad política, ¿no?, del parlamento como el gobernante con lo que representaba, se rehusó. Entonces lo guillotinaron, ¿no?, le cortaron la cabeza. Literalmente eso quiere decir que le cortaron la cabeza al feudalismo. Un siglo antes lo habían hecho en Inglaterra. Y ahí el contexto político pues también va a cambiar, ¿verdad? Se va redefiniendo lo que llamamos soberanía, ¿verdad?, que en cada siglo, en cada contexto puede tener significados cambiantes, a lo que era el privilegio y el rey como gobernante por disposición divina. Pues no, se redefine a que la soberanía es la que tiene el pueblo, la nación y sus representantes, ¿verdad?, constituidos en un parlamento. Eso también es otra historia paralela, ¿verdad?, la de las representaciones, qué es lo que significa democracia en cada contexto de eso, porque en ese momento, y gran parte del siglo XIX, pues era la representación de las clases pudientes, de las clases medias, de la burguesía empresarial, que estaban excluidos de participación electoral, la masa de trabajadores y más todavía las mujeres. Siempre que hablamos del trabajo, desde las instancias más antiguas hasta la del trabajo salarial de capital, la mujer siempre va a estar en una posición más oprimida todavía, como hasta ahora. En muchos sentidos todavía lo sigue siendo. En el siglo XIX, esa revolución industrial y esa nueva economía de mercado mundial ha crecido tanto que han identificado también unos productos de la agricultura que son de mucho interés para el mercado europeo, sobre todo, que es otra vez el azúcar, pero también el café. El café llega a nuestro Caribe y a Puerto Rico en la década de 1730, más tardíamente. Y el tabaco, tan dañino que era, pero que en aquella época todo el mundo fumaba tabaco, y a final del siglo XVIII comenzaron a fabricar cigarrillos, y eso se convirtió en una fuente de lucro para muchos empresarios en esa rama. Y el otro producto importante para la industria textil, de ropa, de paños, de telares, de todo tipo, pues fue el algodón. Y los 4 productos se producían en Puerto Rico y van a ser la base de una economía que se llama de la hacienda de la agricultura comercial. Ahora miren qué interesante, cuando eso se va desarrollando en Puerto Rico, tenemos 3 combinaciones de relaciones de trabajo operando a la misma vez, hasta 1873. Por esta transición que comentamos al comienzo, ¿verdad?, de feudalismo a capitalismo, pues tiene unas particularidades en cada país, y eso es lo que va a suceder en nuestro caso. A la vez que se desarrolla la economía de las haciendas, se mantiene la esclavitud, pero una vez resurge el azúcar como artículo importante de interés para los hacendados empresarios, pues también surge la necesidad de reactivar el tráfico de esclavos y aumentar el número de esclavos. Y eso va a suceder desde el final del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Aunque nunca en Puerto Rico va a llegar a niveles tan monumentales como en Cuba o en Brasil o en otros lugares, por la existencia del campesinado bien numeroso que había aquí. Pero para que tengan una idea, en 1800 habrían 25.000 esclavos, 1850 llegó a 52.000, no pasó de ese número en el caso de Puerto Rico. Pero para la misma época en Cuba habían 450.000 esclavos, que vea la diferencia, ¿no?, por la gran industria azucarera que se desarrolló allá. Entonces, los esclavos fueron combinados hasta la década de 1830
todavía con los campesinos agregados. Eso es lo que uno encontraba a nivel de trabajo. El resto de la población pues eran pequeños y medianos agricultores, ¿verdad? Algunos dueños de tiendas que le llamaban de pequeño comercio, los pulperos o las pulperías. Pero también entonces, una vez, desde la década del 30 en adelante, y en dirección a la abolición de 1873, el mismo desarrollo de la ciencia de la agricultura comercial, con su desarrollo tecnológico, fue provocando el cambio de mentalidad y de objetivos y necesidades de relaciones de producción nuevas. Porque el objetivo de la economía de mercado es hacer productos para venderlos y comprarlos. Y si la base laboral es esclava, los esclavos no compran nada, ¿no? A ellos hay que vestirlos y pagarles. Y castigarlos cuando se rebelan. A los campesinos agregados, pues ellos no van a ir a la tiendita a buscar comida, porque si tienen un pequeño predio de tierra, una parcelita, ¿verdad? Y cultivan, pues no necesitan comprar su alimento. Entonces, el capitalismo, para que funcione, necesita transformar esas relaciones que algunos han llamado precapitalistas, para que la mayoría, que la base de la clase trabajadora sea asalariada, para que tengan que ir a comprar, ¿verdad?, su alimento, su vida, su vestimenta, todo a base de salario, ¿no? Y por eso se va a dar un movimiento de transformar la fuerza laboral desde 1830 en adelante, y van a nacer, ya la palabra existía antes, pero con más peso, la clase de los jornaleros. Ahí empieza a producirse la formación de la clase de los jornaleros en nuestra historia de Puerto Rico, cada vez más numerosa. Y para restringirles sus condiciones laborales, pues se estableció primero en 1838 un gobernador llamó la papeleta de los jornaleros, y luego en 1849 Juan de la Pezuela, otro gobernador, todos eran militares, instituyó la libreta de los jornaleros. Y esa era una manera de que, con la libreta en manos del hacendado, supervisar el desempeño de los trabajadores, las condiciones, y además amarrarlos en las haciendas. No había libertad de movimiento, tenía que ser con permiso de los hacendados o de las autoridades locales, moverse de un lugar a otro. No había libertad de movimiento. Pero había una forma, ¿verdad?, de trabajo asalariado que se va a ir instrumentando y generalizando en la forma de los jornales. Era una miseria lo que ganaban, ¿no? En pesos españoles de la época estamos hablando de 30 centavos, 40 centavos, 60 centavos por día de trabajo. Era una absoluta miseria. Y además de eso, muchos hacendados tenían en sus propias fincas establecimientos comerciales, entonces le facilitaban mercancías, productos, alimentos a los trabajadores, que con el poco salario que tenían, lo que hacían era endeudarse con ellos. Y era otra forma de amarrarlos también, ¿no?, por deudas. Y esta va a ser la situación hasta la década de 1860, en donde el censo de 1867 cifra la población de Puerto Rico en unos 650,000. De ellos quedaban como 40,000 esclavos, y quizás más de 400,000 eran de familias jornaleras ya, la mayoría de la población de Puerto Rico, pero sujetos a las condiciones no restringidas del régimen de la libreta. Desde mediados del siglo, algunos sectores de clase media, profesionales, hacendados, puertorriqueños, algunos inmigrantes, se sensibilizaron frente a la opresión de los trabajadores, estaban más en sintonía con un mundo más democrático, liberal, contra el despotismo colonial español, y comenzaron a organizar sociedades abolicionistas secretas. Era un Puerto Rico en donde no existían libertades de ningún tipo, de asociación, de expresión, de ideas, era bien controlado por el Estado. Y eran
simpatizantes, ¿verdad?, de la causa de la abolición. Estoy pensando en, por ejemplo, entre los liberales reformistas en Puerto Rico, los Román Barberotti de Castro, Julián Acosta, entre los identificados con el independentismo segundo Ruiz Belvis, Ramón Emeterio Betances, y así por el estilo. El doctor José Francisco Basora, un médico de Mayagüez, era uno de los abolicionistas de mediados del siglo, que se tuvo que exiliar a Nueva York, perseguido desde aquella época. Y esto nos va conduciendo a la década de 1860. Bueno, ahí Inglaterra había ya establecido unos tratados para suspender el tráfico de esclavos de África con España, que España burlaba todo el tiempo y seguían introduciendo esclavos de contrabando. El último, quizá, evento dramático fue un barco de nombre Majesty, en inglés, que encalló por las costas de Humacao, pero venía con 800 esclavos. Yo todavía sospecho que el encallamiento fue la fachada para bajar los esclavos, entonces se los redistribuyeron, ¿verdad? A pesar de que dijeron que los estaban emancipando, dando la libertad, los redistribuyeron, los reesclavizaron, ¿verdad?, en distintas haciendas de Puerto Rico. Eso fue en 1859. Pero el número de esclavos en Puerto Rico proporcionalmente era ya más bajito, y de ellos los que estaban en edad laboral realmente era más reducido todavía. Muchos eran o niñitos chiquitos o ancianos. Entonces, España, bajo presiones de cambios y reformas políticas en Cuba y Puerto Rico, sus últimas colonias, en 1866 invitaron a estas colonias a enviar unos comisionados a España, a lo que llamaron la Junta de Información de Ultramar, y que hicieran allí peticiones de cambios políticos, sociales y económicos. Y de Puerto Rico, pues se juntó un grupo bien interesante, los comisionados liberales, que fueron José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones, los dos eran autonomistas, y un independentista, segundo Ruiz Belvis. Pero hicieron algo que hablamos mucho en Puerto Rico todavía hoy, de llegar a un consenso. Identificaron unas bases mínimas y se presentaron a Madrid pidiendo más participación y espacio político para los puertorriqueños, libre comercio donde más se pudiera, por lo menos con naciones amigas de España, y a nivel laboral la abolición de la esclavitud inmediata, con indemnización o sin ella. Fue una posición bien radical. Y además también la abolición del régimen de la libreta, que pasara el futuro de la economía y de la sociedad al mundo de la empresa libre y el trabajo libre, según lo planteaban en aquel contexto. España lo que hizo fue burlarse, después de meses, hasta el 1867, de deliberaciones y presentación de proyectos, y lo que hizo fue en mayo del 67 fue instituir un impuesto adicional de 6% para el funcionamiento del gobierno, con autorización de los gobernadores de aumentarlo a 12% si creían que era insuficiente. Y esa fue la respuesta de España. Bueno, ahí fue que se planteó en nuestro país el futuro camino de reforma o revolución. ¿Qué hacemos? Y un sector decidió que hasta ahí habíamos llegado con España, que el camino tenía que ser la revolución, ya romper con España definitivamente, y se organizó el movimiento revolucionario que desembocó en lo que conocemos en nuestra historia como el Grito de Lares en 1868. Desde el punto de vista laboral, esto fue importante porque en el Grito de Lares se abolió revolucionariamente la esclavitud y la libreta de jornaleros. Nosotros tenemos una muestra de lo que eso significó, porque es un tema que se sigue investigando y todavía falta mucho por investigar, pero tenemos una noción de más de 600 presos del Grito de Lares entre 1868 finales y 1869, y de esos 10% eran esclavos, casi 40% jornaleros. Ahí está la mitad de los presos, eran las clases populares, ¿no?, presentes en el Grito de Lares.
luchando por su libertad y por un cambio de régimen. Los otros eran pues, artesanos, clases medias, ¿verdad? Comerciantes y algunos hacendados envueltos en el Grito de Lares. El Grito de Lares fue derrotado militarmente, pero contribuyó, una observación que hizo Betances en un texto posterior, contribuyó a acelerar el proceso de abolición. En 1870, el gobierno de España decretó lo que se llama la ley popularmente del vientre libre, es decir, a los hijos e hijas de esclavas, desde 1868, coincidió con una revolución en España del 18 de septiembre, de esa fecha en adelante, los que nacían después le daban la libertad. Y entonces a los otros que le dieron la libertad fue a los mayores esclavos de 60 años. En aquella época la expectativa de vida no era tan larga. Betances le llamó eso la ley de los muertos, ¿verdad? Porque ya después que los habían exprimido, ¿verdad? Le habían sacado todo el jugo, pues entonces darle la libertad y era hasta un insulto. Pero esa fue la combinación. Y luego, dentro de Puerto Rico, las protestas, la presión, lo que los españoles llamaban conspiraciones políticas, pues continuaron, incluso hasta el mes precedente de la abolición, hasta febrero de 1873. Hay instancias de jornaleros armados tomando a plazas de pueblo. Es algo desconocido, no está en los textos de historia de Puerto Rico aún, pero hay un trabajo que por lo menos se lo menciono, de un compañero que hizo el doctorado en la UPR Río Piedras en historia, Ewin Martínez, trabaja en el magisterio, que se llama Revolucionarios y desafectos a España en Puerto Rico, 1868 al 73, y documentó esos 5 años. Puerto Rico estaba revolcado por todas partes, con luchas, conspiraciones en Camuy. Bueno, eso todavía tiene que entrar en los textos de historia, prácticamente desconocido. Y finalmente, en España se produjo un cambio de régimen también, ¿verdad? En el 1868 mencioné que hubo una revolución, que los españoles le llaman la Revolución Gloriosa, porque derrocó la monarquía absolutista de Isabel II, que era la heredera del rey absolutista Fernando VII. Y cayó la monarquía, ella se tuvo que exiliar a Francia, y hubo un espacio de 6 años que los españoles le llaman el sexenio democrático. Democracia entre comillas, ¿verdad? Con muchas exclusiones y prohibiciones y limitaciones, sobre todo para el mundo de los trabajadores. Pero en fin, fue un espacio en donde se proclamó en febrero de 1873 la primera república en España, que duró 1 año y pico, hasta 1874. Pero fue el espacio favorable para entonces facilitar que decretaran, ¿verdad?, la abolición de la esclavitud el 22 de marzo del 73, y en julio el gobernador decretó el fin de la libreta de jornaleros. Bueno, ¿qué implicó para los trabajadores? Bueno, pues ahí entramos en la fase final, ¿verdad?, de la colonización española, su dominación en Puerto Rico hasta el 98. Teóricamente estamos ahora en el mundo del trabajo asalariado y capital directo. Para los esclavos les impusieron una transición de 3 años hasta 1876, pretendiendo que se quedaran en las haciendas trabajando para que no perdieran la fuerza de trabajo los hacendados. Y entonces de ahí tendrían la libertad completa. Y para los jornaleros entonces comenzó un debate y unas propuestas de reglamentarles el trabajo. Vamos a tener varios años de discusión de la reglamentación del trabajo de los jornaleros libres, de los trabajadores asalariados libres. Los únicos que no participaron y no podían decir nada sobre eso, adivinen quiénes eran, los jornaleros. Fue una discusión a nivel de autoridades, de hacendados, de empresarios. Ellos iban a poner las condiciones. Así que con eso, en esa década de 1870, entramos en el nuevo terreno, más directo que nos trae hasta el presente incluso. Y también hay un
contexto tecnológico nuevo, a partir de 1873 se fundan las primeras centrales azucareras. Y estas son unas instalaciones de lo cual quedan unos vestigios por ahí, ¿verdad?, de chatarra. Las centrales que van a juntar muchos trabajadores, ¿verdad?, como ocurría en las fábricas en Europa, ahora esto va a empezar a pasar en Puerto Rico, de obreros, en los últimos 20 años de dominación española. Y no es de extrañar también que las luchas contra el capitalismo que se daba en Europa van a comenzar a registrarse en formas nacientes en Puerto Rico. En Europa se estima que para la década de 1830 en Francia hubo una revolución en donde aparecen los obreros de forma independiente luchando por sus intereses. Todavía eso se hace más presente, no solo en Francia, sino en varias ciudades de Europa. Hay las revoluciones de 1848. Y ahí van entrando con más fuerza los trabajadores asalariados reclamando, ¿verdad?, condiciones de trabajo mejores. Sobre todo hay una lucha desde aquella época hasta final del siglo XIX y parte del XX por cambiar la jornada laboral, tan importante, que en algunos lugares llegaba hasta 16 horas, 12 horas, 10 horas, ¿verdad? Llegar a 10 horas era ya una conquista tremenda, hasta que se empezó a plantear las 8 horas, ¿verdad?, más adelante en el siglo. En 1864, a nivel de organizaciones obreras internacionales, se funda en Londres por muchos obreros inmigrantes exiliados de otros países y algunos líderes conocidos desde épocas anteriores como Karl Marx, Friedrich Engels, que estaban exiliados en Inglaterra. Se funda la Asociación Internacional de los Trabajadores. Se le conoce en la historia como la primera internacional. Y tiene representación y delegaciones no solo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, Alemania, Suiza, Holanda, en distintos países, le llamaban las seccionales, y con una perspectiva de transformar las relaciones de producción y además con una perspectiva de solidaridad internacional, la primera internacional. Importante también como un antecedente que se va a conocer en Puerto Rico en aquella época es lo que se llamó la Comuna de París, de marzo a mayo de 1871. Una breve explicación de esto. Hasta 1870 estaba gobernando en Francia un descendiente, sobrino de Napoleón Bonaparte, era Napoleón III, tenía ínfulas y aspiraciones imperiales. Entró en guerra con Alemania, que llamaban también Prusia. Las tropas alemanas entraron en territorio francés, derrotaron a los franceses, incluso capturaron a Napoleón III en marzo de 1870. Y dentro de París había, en una ciudad de 2 millones de habitantes, había ya un movimiento obrero bien fuerte. También es importante quizás destacar distintas tendencias políticas y filosóficas que se estaban debatiendo desde el comienzo del siglo. Por un lado está el capitalismo, pero por otro lado está la lucha por el socialismo, algunos el comunismo y otros el anarquismo. Las tres modalidades, ¿verdad?, las tres perspectivas confluyen con algunas bases comunes, pero también con unos énfasis distintos. Los anarquistas, por ejemplo, pensaban, uno de sus principales teóricos era de nombre Bakunin, que el enemigo principal era el Estado. También veía el capitalismo como un problema, ¿verdad?, pero que había que enfocar, ¿verdad?, la lucha política en el Estado. Los comunistas, ¿verdad?, los autores del Manifiesto Comunista del 48, Marx, Engels y otros, pensaban que había que enfocar en el sistema socioeconómico y una transición, ¿verdad?, con un Estado transicional. Y si miramos el socialismo, pues había muchas versiones de socialismo en aquella época. Las siguen habiendo, ¿no?, hasta el presente. Pero había muchas distintas perspectivas
todos se llamaban socialistas, incluso algunos eran los socialistas utópicos. Hay un famoso empresario llamado Robert Owen, algunos conocen, que estaba muy sensibilizado por la opresión de los trabajadores, entonces creó una especie de fábrica modelo, dándole muchas mejores condiciones a los trabajadores, centros de cuidado para los niños, ¿no? Educación obrera, vivienda adecuada. Entonces él pensaba que los demás capitalistas en verdad deberían de emular eso, pero se quedó solo, ¿no? En el socialismo utópico. Bueno, así que tener presente también esto, que hay una variedad, una gama de perspectivas con coincidencias y encontronazos y diferencias entre unos y otros, pero en fin, al caer Napoleón III en Francia, eso creó las condiciones para proclamar otra vez una segunda república, pero los obreros eran tan fuertes, estaban tan organizados y en todas las modalidades que les he dicho, de socialistas, comunistas y anarquistas, que tomaron el control de la ciudad. Entonces proclamaron la Comuna de París, que fue históricamente el primer gobierno de la clase trabajadora en la historia del mundo. Duró 2 meses, no por falta de apoyo popular, sino porque el gobierno de la burguesía estaba acantonado en Versalles, que queda como a 45 minutos de París, y además estaba el ejército prusiano dentro del territorio y tenían 125.000 soldados presos franceses. Y cuando los alemanes se plantearon que el próximo paso sería la Comuna de Berlín, que esta epidemia social se podía regar, pues decidieron devolverle los 125.000 presos con toda la artillería, con todos los armamentos, y ahogaron la comuna en sangre. En mayo hubo una semana que la llamaron la Semana Sangrienta, del 21 al 28 de mayo, en donde se estima, algunos dicen hasta 30.000 masacrados y otros elevan la cifra a mucho más. Pero es un evento en la historia de los trabajadores de impacto mundial y que todavía se está estudiando, ¿verdad? Y conmemorando, y que hay que conocer más. En periódicos de Puerto Rico, Gaceta de Puerto Rico incluso, el periódico oficial del gobierno, el Boletín Mercantil, que representaba la clase dominante en Puerto Rico, pues se preocuparon muchísimo con eso, pero dieron muchas noticias de la comuna y de líderes, ¿no? Y que así se conocieron algunos de esos personajes. Entre ellos, déjenme mostrarles uno, una famosa revolucionaria, el libro está en español, Louise Michel, La Comuna de París, una de las heroínas de la comuna. Ella y como 5.000 comuneros fueron enviados a la isla de Nueva Caledonia, que queda al este de Australia, y estuvo 6 años presa allí, hasta que se dio una amnistía en 1880 y pudo regresar ella y otros a Francia. Pues ese tipo de eventos se estaba dando y se conoció. Un último evento importante en nuestros antecedentes será en 1884 en Estados Unidos, sobre todo la parte norte de Estados Unidos, era una parte industrial, ¿verdad? Los estados del norte comparados con los del sur, ¿verdad? Que habían arrastrado la esclavitud hasta la década de 1860. Con la guerra civil pues abolieron la esclavitud, pero los obreros industriales estaban concentrados en el norte y había muchos inmigrantes europeos, y en la ciudad de Chicago había grandes cantidades de inmigrantes de Alemania, de Bélgica, de otros países, y estaban luchando por mejores condiciones de trabajo y por cambiar el régimen laboral a las 8 horas. Y decidieron el día 30 de abril establecer una huelga general en muchísimas ciudades de Estados Unidos, y el día 1 de mayo convocar unas grandes manifestaciones para forzar, ¿verdad?, a los empresarios y a las autoridades a que reconocieran que la jornada justa de trabajo sería 8 horas. De hecho, Robert Owen, el utópico que mencioné, hablaba de las 3-8, que son las 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo y 8 horas de descanso. Esas son las 3-8. Eso se empezó a decir también en Puerto Rico al comienzo del siglo XX, la lucha por las 3-8. Bueno, eso duró 3 días de manifestaciones que acabó el 4 de mayo de 1886.
en donde en medio de la manifestación explotó una bomba. Las autoridades acusaron a los trabajadores dijeron que fue agentes provocadores de la policía, pero en fin hubo 7 policías muertos, 4 obreros y 200 heridos. Y una represión posterior en donde acusaron a algunos líderes obreros que los condenaron a muerte y como 6 o 7 de ellos los ahorcaron. Y para ese momento se había disuelto la primera internacional hacia 1879, pero había resucitado en 1889 la segunda internacional de trabajadores, y ellos propiciaron que a partir de 1890 se comenzara a celebrar en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores del 1 de mayo. Y eso también fue acogido en el movimiento obrero en Puerto Rico. Las primeras modalidades de trabajo organizado que se dieron en Puerto Rico han sido estudiadas. Hay una literatura bastante abundante. Menciono, muestro uno, algunos lo conocen: Desafío y Solidaridad, breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, por Ángel Quintero Rivera y Gervasio García, y ellos nos identifican 3 organizaciones previas al sindicalismo, que son las casas de socorro mutuo, ¿verdad?, de proteger y auxiliar a viudas, por ejemplo, de trabajadores, los casinos artesanales que servían de lugares de educación obrera, de baile, de recreo, pero también de veladas literarias, de establecer bibliotecas y estimular la lectura entre los trabajadores. Y también una tercera modalidad que fueron las cooperativas entre trabajadores para distribuir los productos de una forma más equitativa. En la década de 1890 identificamos algunos movimientos ya con un carácter político más contundente, que son las huelgas. Empiezan a aparecer las huelgas. De hecho, la primera huelga que sepamos la hicieron los exesclavos en 1873 en una hacienda en Arroyo, de un hacendado de apellido Lind, en donde una vez se dio la abolición, los esclavos pararon de trabajar. Entonces el hacendado se quejó al gobernador de que tenía que poner orden allí, ponerlos a trabajar, y él dijo: no, pero es que ellos ahora son libres, así usted tiene que negociar con ellos, ¿verdad? Yo digo que por ahí nació la lucha por los convenios colectivos, ¿no?, de los ex esclavos de Puerto Rico. Interesante, ¿no? Y ellos dijeron: no, pero ahora nos tratan mejor, nos pagan más salario, y entonces vemos lo que hacemos. Bueno, así que tenemos un escenario de huelgas que poco a poco van haciendo. Un segundo momento que ocurre en 1892. España impuso lo que llaman una ley de tarifas en febrero de 1892, en donde le subieron los impuestos a todos los productos, a todas las mercancías. Publiqué un artículo de eso, salió en el Nuevo Día: huelga contra abusivos impuestos, el 21 de marzo del 2017, pero les resumo rápidamente. Le pusieron a las fábricas y refinerías de azúcar impuestos de 75 pesos por volúmenes, 14 pesos por unidad, a los carpinterías 75 pesos, importadores de ganado vacuno 200 pesos, carruajes de mudanza 6 pesos por caballería, fábricas de pipas de barro 3.75, y así, o sea, todas las instancias de trabajo, de producción, le pusieron impuestos. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues fue el 4 de septiembre del 92, empezó en el Viejo San Juan, todos los trabajadores dejaron de trabajar, pero también las clases medias, los comercios, cerró Puerto Rico. Entonces se regó por Cabo Rojo, Mayagüez, Arecibo, Río Piedra, bajo el grito de abajo los impuestos. Bueno, el gobernador se vio forzado a suspender la aplicación de la ley de tarifas, mandar el problema para España y que resolvieran por allá. Así que uno ve que cuando el pueblo se moviliza, ¿verdad?, en todos los sentidos, pues produce cambio.
el segundo momento de huelga importante ocurrió en 1895. Es uno que yo pude estudiar hace unos años, en un ensayo. Le he enviado este texto y otros al compañero Benjamín Santiago, que después si entran en contacto pues se les circulan, ¿verdad? Todo lo que tengamos disponible a las huelgas obreras en Puerto Rico en 1895. Para que ustedes tengan una idea, empezó en Arecibo porque el comercio subió en 50% los precios de los alimentos básicos. Entonces los obreros, estibadores, ¿verdad?, los que descargan los barcos, decidieron parar operaciones hasta que, bueno, si van a subir 50%, suban los 50% también el salario, ¿no?, para compensar esto. Y entre enero y febrero, 22 categorías de trabajadores por todo Puerto Rico se fueron a la huelga. Marinos, anconeros, cargadores, carreros, peones obreros, lavanderas, mujeres también, aserradores, obreros de construcción, conductores de carruajes, van por ahí hasta los tipógrafos, ¿no? 22 categorías. Al fin y al cabo, algunos lograron aumentos salariales, los que estaban menor organizados los pisotearon, no lograron mucho, pero algo se logró. Lo que demostró fue que había disposición de lucha, había malestar, había incomodidad con las condiciones que se vivían, pero faltaba una cosa que va a venir al final del ciclo, con lo que voy a terminar: una organización sindical, la organización sindical de los trabajadores. Y eso es lo que va a ocurrir en 1897, sobre todo en el sector artesanal en San Juan, la capital. Se constituyen, ahí hay nombres importantes como Eduardo Conde, Ramón Romero Rosa, José Ferrer y Ferrer, Fernando Gómez y otros, muchos que no aparecen en los libros de historia, ¿verdad?, pero que están ahí y que hay que reescribir, y constituyen una pequeña organización que se llama Ensayo Obrero, que era un grupo de estudios sociales, laborales, pero a la misma vez con el objetivo de propiciar la sindicalización de los trabajadores, ¿verdad? Y eso va a ser, digamos, la semillita, la base, punto de partida de la organización sindical en Puerto Rico, 1897. Y por último, son ellos los que el 1 de mayo fundan un periódico que se llama Ensayo Obrero también. Afortunadamente han sobrevivido ejemplares que están digitalizados. Si se buscan, hay un portal de Biblioteca Digital de Puerto Rico, de colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, y ahí van a ver los distintos ejemplares. Y fueron ellos, en un contexto donde todavía no se permitían manifestaciones masivas de celebración, los que al menos en el periódico hicieron una declaración conmemorando el 1 de mayo de 1897. Y por ahí también empieza esa historia tan importante de las conmemoraciones, y tenemos una que se nos está aproximando, ¿verdad?, que es bien importante mantener viva con las reivindicaciones de toda la clase trabajadora. Bueno, creo que me pasé mucho de tiempo, pero hay mucho material, ¿verdad?, y mucha historia por conocer. Muchísimas gracias. Cinco siglos de historia en 1 hora y 25 minutos es un esfuerzo extraordinario. Puedo decirle que así lo reconocen los comentarios que hemos ido recibiendo a lo largo de la exposición. Este es el momento de las preguntas, pero antes de las preguntas, el agradecimiento. Creo que la tarde de hoy hemos adquirido, para muchos ha sido un repaso, para otros a la adquisición de conocimiento, pero nunca nos habíamos enfrentado a una experiencia de esta naturaleza donde pudiéramos, a la misma vez que vamos mirando el contexto del desarrollo de la clase trabajadora en nuestro país, irlo contextualizando con el desarrollo de los sucesos que se van dando a nivel mundial
y cómo nos integramos y cómo realmente nunca hemos estado separados de la realidad de los otros trabajadores. Y me parece que eso es uno de los elementos fundamentales de elección del día de hoy. En primer lugar, la contextualización que se nos pide al principio de conocernos históricamente y a la misma vez conocernos no tan solo en el insularismo que a veces nos define, sino mirarnos en el contexto del internacionalismo que define a la clase trabajadora. Así es que desde esa perspectiva, dudas, preguntas o elementos a aclarar, yo tengo uno nada más, pero me parece que es importante que entremos en este momento a esa discusión. Tienes que anunciarlo porque los compañeros que están en Zoom. Sí, estamos entrando en la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. No vemos preguntas allá, por lo menos en el Zoom no veo nadie levantando la manita. Preguntas, solamente comentarios. ¿Se puede leer? Leer la pregunta. Es mi Dalí. ¿Puedes leerlo? Ahí. El micrófono. Los compañeros que están vía Zoom, no veo ninguna pregunta en el chat, pero sí hay comentarios. Excelente información sindical, excelente, muy importante saber sobre nuestra historia trabajadora y cómo se entrelaza con todo nuestro alrededor. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano los que están vía Zoom y podemos abrir los micrófonos para que puedan hacerla. Si alguno de los que está aquí tiene algún comentario, pregunta, Benjamín. Toca aprovechar el profe, Sí. porque yo no salgo los días y Así. siempre he tenido en mi cabeza esta pregunta, se la voy a formar a usted. Todo este proceso de finales del siglo XIX, para muchos de nosotros, es nuevo y no sabemos que esto se hace en periodos de total ilegalidad del movimiento obrero. Creo que eso lo sepamos. España, con muy pocas excepciones, en periodos de liberalismo en España, en sus territorios, en sus colonias, prohibía las manifestaciones concertadas. Pregunta que le hago, ¿cómo es posible que en ese contexto de opresión y de prohibición se hayan dado tantos momentos interesantes como el ensayo obrero, las huelgas del 94? ¿Cómo hacían los trabajadores para poder resistir esa opresión sin dejar de dar la lucha consistentemente en ese siglo? Bueno, como bien observas, lo que regía en Puerto Rico básicamente era el despotismo militar colonial, lo que nosotros conocemos como Carta de Derechos Civiles, libertad de expresión, asociación, de expresión de ideas, de organización, que eso no existía. Mucho tenía que ser clandestino, y en los momentos donde apretaban, pues los oprimidos respondían protestando o rebelándose. En el caso de los esclavos, sabemos de por lo menos 22 casos de conspiraciones e intentos de rebeliones hasta la época del grito de Lares, ¿no? Antes de la abolición, y con unas represiones fuertes, incluso ejecutando a algunos de los líderes de esos esclavos, ¿no? Nombres desconocidos porque no entran usualmente en los textos de historia, que debe de rectificarse completamente. Y en el último terreno que estábamos hablando, pues ya los obreros tienen otra conciencia también, ¿verdad? Hay otras ideas, son más contestatarios, están exigiendo más cambios por las condiciones laborales, las horas de trabajo, y con los aumentos de precios, ¿verdad?, tan bárbaros como el
el de 1892, pues la gente simplemente desafió. ¿Verdad? El título de este libro de los compañeros es muy apropiado, Desafío y Solidaridad. Realmente, pues, los obreros aquí y allá, espontáneamente, en sectores de trabajo, pues, se levantaban y se la jugaban, sencillamente. Y hubo represión, hubo encarcelamiento, hubo incluso tiros, muertos aquí y allá, que no mencionamos antes, pero eso también sucedió. Pero pues, lo hicieron, ¿verdad? Y la disposición a luchar y a cambiar, ¿verdad?, las condiciones de vida. Y yo creo que eso es lo importante. Ven allá para que te lo diga. Sí. Profesor Miguel, la pregunta es, si toda la información que estaba pasando en Europa entre 1860 a 1897, 98, ¿verdad? Con todas las luchas que estaban en Europa, ¿cómo llegaron a Puerto Rico y cómo influyó esas cosas que están pasando en Europa para que los obreros se organizaran y hicieran las huelgas y los movimientos que usted mencionó anteriormente? Es buena pregunta. Yo mismo me dice, bueno, ¿cómo es eso posible, no? Pero la Gaceta de Puerto Rico, aquí y allá, durante el siglo, daba informaciones de situaciones internacionales. Incluso en la década del 30, yo vi una serie que he estado estudiando estos días que se llama Los Obreros, ¿verdad? Porque ellos veían los cambios que estaban pasando en Europa, entonces había un debate de qué hacer dentro de España. Entonces lo publicaban. Hay que tener presente que en ese siglo XIX, 85% de la población de Puerto Rico era analfabeta, o sea, no sabían leer y escribir. O sea que ellos también tienen presente que va a ser un sector reducido el lector, pero para conocer no hay que saber solo leer y escribir. La gente habla, ¿verdad?, y difunde ideas. Y luego, a final del siglo, la Comuna de París que yo mencioné, especialmente el periódico Boletín Mercantil de Puerto Rico, que representaba los intereses de los comerciantes y los hacendados, pues ellos estaban bien preocupados por la situación. Entonces ellos mismos publicaban para dar la noticia entre su propia clase a la autoridad y llamar la atención con el propósito de que reprimieran. Pero para hacer eso entonces publicaban. Pero ¿qué pasa? Que hay unos sectores, especialmente los artesanales, que saben leer y escribir, entonces se van enterando, ¿no? Y la gente va hablando y se va organizando, y eso se intensifica. Yo he estado rastreando desde cuando, por ejemplo, la palabra socialismo aparece en Puerto Rico. Difícil de decir el año exacto, pero en la década del 30 empiezan a aparecer partes noticiosas hablando del socialismo en Europa, o del comunismo, incluso del anarquismo. Y según pasa el siglo, eso se multiplica. Quiere decir que de una manera u otra, especialmente contradictoriamente con el periódico conservador del Boletín, ellos son los que ayudan a difundir las noticias. Pero también llegan entonces a finales del siglo por otras vías, ¿verdad? O clandestinas, o gente que está viajando, que traen periódicos de España, de Estados Unidos, de los trabajadores del movimiento obrero, también se introducen y se difunden. Eso me trae otra duda, otra pregunta. Si el fenómeno de los lectores que se dio a principios del siglo XX, específicamente en la tabacalera y en la aguja, en la industria de la aguja, que había lectores que leían las noticias a los obreros en los talleres, si podríamos decir que ese fenómeno podría haber sido parte de ese movimiento de finales del siglo XIX. Yo te diría que sí, que fue importante, ¿verdad? Porque justamente están tratando de compensar la falta de alfabetización y aprovechan esa tribunita, ¿verdad?, para o comentar libros o transmitir ideas, y eso sucedió también. Existe una bibliografía del movimiento obrero, de la historia de los trabajadores, bastante significativa. Aparte se lo hemos pasado a compañero Benjamín. Hay una bibliografía que me gustaría mostrarles, que es donde la puse.
compañero quizás recordado por algunos de ustedes, Eric Pérez Velasco, que publicó Bibliografía sobre el movimiento obrero de Puerto Rico 1873 al 96. Entonces existe por ahí, y hay más información, o sea que lectura hay, lo que hace falta son los lectores. Yo quisiera también mostrar este otro libro, de que en ese mundo de conocimiento de la lectura hay un personaje importante en nuestra literatura que es Manuel Seno Gandía, y escribió 4 libros que se llama Crónica de un mundo enfermo. Le podré escribir hoy también otra vez con ese título. Entonces él escribió Garduña, La Charca, pero un importante que me gustaría sugerir a toda la clase trabajadora que lea es El Negocio, porque él aquí retrató el cambio, ¿verdad?, de la situación bajo España y en lo que se fue convirtiendo el nuevo Puerto Rico colonial con Estados Unidos en el negocio. Léalo. Hay muchas lecciones ahí. Excelente. Sí, solamente un comentario. Están pidiendo, ¿verdad? Se sugirió tener el material didáctico de esta exposición. Lo secundó la compañera Jacqueline López. Así que se le va a estar haciendo, ¿verdad?, llegar a todos los que se registraron y que están esta noche con nosotros este importante material, excelente información, porque vemos, ¿verdad?, de dónde estamos hoy, de dónde fue que surgimos. Yo creo que eso es importantísimo, que cada trabajador lo conozca la historia, porque esto no vino así de la nada, costó sangre, costó lucha, costó mucho, así que excelente. Así que a los compañeros que nos están escuchando, sí, se les va a hacer llegar incluso hasta los títulos de los nombres que él nos ha recomendado, para todo aquel que quiera, ¿verdad?, seguir la lectura, pueda seguir. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando que Yo tengo una pregunta. A lo largo de la exposición, Pancho nos ha dicho en 3 ocasiones, si la memoria no me falla, que no está escrito todavía en nuestros textos de historia. ¿Cuándo lo vamos a ver en nuestros textos de historia? ¿Y por qué la limitación? Bueno, hay un texto que hice con la historiadora, que es mi esposa, Lizeth Cabrera, Historia de Puerto Rico en el 2008, donde algo nuevo va apareciendo en ese sentido, ¿no?, del mundo del trabajo. Pero pensemos también que a lo largo del siglo XX y hasta hoy, quienes han controlado la instrucción pública en Puerto Rico, y los que la controlan deciden cuáles son los textos que se van a usar o no usar, o restringen las lecturas, ¿no? Y depende, pues, de los maestros y maestras más conscientes que transmiten el conocimiento. Así que hay que insistir, ¿verdad?, en una transformación incluso a nivel de la instrucción pública, que es pública, ¿verdad?, que lo sea, de verdad. La televisora del pueblo de Puerto Rico pues debería hacer eso, ¿verdad? Debería dar un programa semanal de historia obrera, de todos los temas que interesan al país, de interés social y público. Hay que cambiar, ¿verdad?, los instrumentos de comunicación, y ese es parte del problema. Bueno, pues sin más, una vez más nuestro agradecimiento, una vez más expresarle la satisfacción de la noche de hoy. Excelente. Permiso, Erasto, voy a contestar otra pregunta que me hace la compañera Margarita Rivera, que le gustaría que se repitan los títulos de los libros que se dieron. A Margarita y a todos los que nos escuchan, en lo que se va a estar compartiendo en los correos electrónicos, van a estar los títulos de los libros que él hizo referencia y la información que él ha traído esta noche. Y el bosquejo.
Bueno, cierro la actividad con un anuncio. La próxima lección es el 19 de abril y se titula Primeras Organizaciones de Trabajadores, Federación Libre de Trabajadores y Partido Socialista, y será presentado por el profesor Félix Córdoba. Están todos invitados a intentar. Pedimos excusas antes de terminar la noche por las dificultades técnicas. En la medida en que sea posible, el programa se ha grabado. Trataremos de llevarlo lo más pronto posible a YouTube o a los medios que sean necesarios para que esta lección de hoy, esta excelente lección de hoy, nos sirva a todos. Que tengan todos buenas noches y muchas gracias.